Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Factory School. Yo soy Óscar Martín, el director del área de visualización arquitectónica, y el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que la verdad es que, sobre todo los que nos dedicamos a hacer imágenes o nos hemos especializado en imágenes de cerca, esas imágenes que nosotros en cierto momento hemos llamado de escala de detalle, en las que son más íntimas, más cercanas, que tenemos que prestar atención a esos detalles, pues más me demandáis. Al final es cómo hacer una buena alfombra. Y es que las alfombras es un problema porque es un material súper orgánico. Y para ello tenemos un software que, por cierto, damos en nuestra formación, evidentemente, con licencia original. Tenemos un software que nos va a ayudar mucho, pero la gente no entiende que va a valer para ello. Es ForestPack. ForestPack nos va a servir precisamente para distribuir miles o millones de objetos sobre una superficie. Pero claro, como su nombre es Forest, pues la gente lo asocia a vegetación, grandes dimensiones y ni mucho menos. Muchos de vosotros pensáis que decir, bueno, solo para hacer alfombras me viene bien. Bueno, pues es que si solo te dedicas al interiorismo, quizás en algún momento te ocurra como este. Esto es un proyecto que es la típica vivienda de un bajo con jardín. Un bajo con jardín, un unifamiliar con vistas a su propio jardín, un área recreativa de un área que estéis desarrollando. Da igual, al final podremos tener ubicaciones con vegetación y para ello ForestPack es imbatible. Ojo, soy consciente que tenemos Chaos Scattering, pero la verdad es que no hay color, no hay comparación entre Chaos Scattering y ForestPack. Sale ganando por goleada, sobre todo porque han entendido muy bien cómo, cómo acercarse al público, cuál es la forma en la que se tienen que acercar a los usuarios y es dando unas librerías, unos starter kit que funcionan muy bien. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una alfombra, a cómo ForestPack trata las alfombras. De forma paralela vamos a aprender cómo está organizado ForestPack y cómo se trabaja todo esto. Y si os quedáis hasta el final del vídeo, os enseñaré a hacer este efecto tan chulo, que es precisamente que nuestra geometría interactúe con nuestra alfombra, cosa que no todo software puede hacer. Antes de continuar con la clase de hoy, permitirme que os hable de Factory School, nuestra escuela. Somos 100% online, estamos pensados y organizados para un público 100% online. Y esto es muy importante como escuela. Además, tened en cuenta que tenemos 3 áreas de especialización. Por una parte, la realidad virtual y el mundo BIM y, por último, la visualización arquitectónica, el área que yo dirijo. Somos un centro autorizado para la formación de Autodesk, para 3ds Max, que forma parte de Autodesk, para V-Ray, somos a Chaos Academic Partner, además de Unreal para el área de realidad virtual y de E2 Software para los software de ForestPack y Rayclone, de lo que nos ocupa este vídeo. Si estáis interesados en alguno de los cursos o máster que tenemos a vuestra disposición, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Fijaos que esto es mi escena. Tengo una alfombra como en primer plano. O sea, necesito que esta alfombra transmita. Ojo, aquí es muy importante. Tenemos que empezar ya a aprender por qué ponemos una alfombra. Eso en el proyecto de interiorismo seguro que lo tienen muy claro. ¿Por qué incluyen una alfombra en una zona? Pero nosotros tenemos que trasladar esas sensaciones. Cuando un interiorista o nosotros como interioristas decidimos poner una alfombra, no es porque en una zona de mesa y silla tengamos que poner una alfombra, sino porque tendremos que hacer que esa zona sea acogedor, agradable, en cierto modo transmita sensaciones. Y la alfombra en la vida real lo transmite. Por eso todos los interioristas acaban apoyándose de alguna u otra manera para generar zonas súper íntimas, confortables con una alfombra, porque todos tenemos en mente la sensación de pisar, sobre todo quizá pisar descalzo una alfombra. Y esa sensación la tenemos que trasladar a nuestra imagen. Nuestra imagen tiene que contar eso. Para ello, ForestPack nos va a ayudar muchísimo. Nos va a permitir distribuir miles de objetos sobre una superficie dando esa sensación de alfombra. Entonces, ¿ForestPack es solo para grandes distancias? No, ya habéis visto que es vital para esto. Pero es que ForestPack nos va a ayudar a hacer césped.
Si os ha tocado hacer alguna vez alguna imagen de este estilo, si no contamos con herramientas como Forestpack o herramientas de scattering, quizás tengamos algún preset guardado por ahí con una geometría que adaptamos y bueno, pues ni tan mal, pero la gran mayoría de gente que no intenta trasladar esa sensación a sus imágenes, lo que pone es una imagen fija. Y esa imagen fija se carga todo el proyecto. No estamos transmitiendo con nuestra imagen lo que pretendemos transmitir. Y para mí, y para The Factory School es la clave, conseguir imágenes que transmitan sensaciones, que nos ayuden a vender nuestro proyecto. Entonces, ¿en qué me ha ayudado Forestpack aquí? Pues en la alfombra, el césped, la vegetación que fuera, las plantitas. Y es que casi me gustaría que le cambiaran el nombre. No tanto Forestpack, porque lo asociamos a grandes áreas, sino a golpe de clic. Porque a golpe de clic tenemos una alfombra. A golpe de clic tenemos un césped súper guay, que ahora veremos un poquito sus librerías. Y a golpe de clic tendremos unas plantitas. Podremos pintar la zona en la que salen las plantitas. Es brutal. Evidentemente, se puede ir evolucionando. Hay librerías que pueden ser propias, compradas, que podemos hacer nosotros con geometrías nuevas, pero es que ellos vienen con unas librerías que son muy buenas en muchos aspectos. Vamos a ver esas librerías y cómo empezar con Forestpack. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con Forestpack y hacer una alfombra, ¿vale? Para ello me he preparado otra escena. La preparación ha sido tan buena como que he creado una cámara y una luz que está oculta. Si presionáis Shift L y Shift C, lo que tendréis es, si os venís aquí al menú Display, oculta geometría por jerarquía, ¿vale? Por categoría. Entonces, bueno, pues Shift C oculta cámaras, Shift L oculta luces, ¿vale? Pues aquí tengo la luz, tengo un HDR con un HDR, perdón, tengo una V-Ray Light Dome con un HDR interior. Bueno, truquitos aparte o curiosidades aparte, vamos a crear pues una alfombra. En este caso la voy a crear cuadrada, ¿vale? Entonces, yo suelo presionar control, botón derecho para acceder a este menú, pero si quiero crear una caja, crear, estándar primitivas, ¿vale? Geometrías, estándar primitivas y caja. La creo y le voy a dar tamaño lógico de una alfombra, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. No voy a hacer una alfombra de unos 50 por 1,80 por 1 centímetro de alto. Habitualmente, yo que tengo un poquito de TOC para estas cosas, lo pongo en el 0,0. Pero lo voy a desplazar y lo voy a poner aquí para tener libre el 0,0. Ahora veréis por qué. De hecho, si presiono la G, hago desaparecer la rejilla y ya nadie sabe que no estamos en el 0,0. Bueno, vamos a crear un nuevo layer y para mí es muy importante cómo lo creamos. Creo que es muy fácil. Si yo tengo seleccionado el objeto, me voy al icono de Forestpack. Forestpack se instala con un instalador, se pone la toolbar. Lo habitual es que cuando lo instaléis la toolbar ya aparezca previsualizada, pero si no, bueno, pues botón derecho y aquí tenéis la toolbar de Forestpack. Tenéis varios menús, este sería el de crear Forestpack y aquí tendríamos Forestpack con LODs, con Level of Detail o para generar sets. Aquí tendríamos una serie de herramientas, el acceso al lister, por si tenemos varios Forestpack en la escena, y el acceso a la librería de forma directa. Vamos a tener el objeto seleccionado, tengo la caja 01 seleccionada y le doy aquí a Forestpack. Y fijaros, yo suelo activar esto, el Populate from Selection y el modo generado. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, yo selecciono la librería y me lo aplica al objeto que tengo seleccionado. Si partiese desde el Icon Mode, crearía un icono aparte y tendría que estar relacionando la geometría sobre la que quiero que se distribuya con mi objeto Forestpack. Y de esta manera lo va a hacer solo y, bueno, pues quizá te ahorres un par de pasos. Entonces, seleccionamos la librería y aquí tenemos acceso a la librería. Nosotros podemos customizar nuestra librería, podemos tener nuestras propias alfombras, podríamos tener nuestra propia vegetación, como es mi caso. Yo habitualmente tengo mis propias librerías, pero con el fin de simplificaros y que la interface se parezca mucho más a la vuestra, las he liberado un momentito. Y estas son las librerías con las que viene Forestpack. Y aquí creo que es donde tienen el gran acierto y están a años luz de Chaos Cosmos. ¿Por qué? Porque han entendido que
el aterrizaje a una nueva herramienta tiene que ser de productividad. Y para ser de productividad no te pueden dejar todo abierto y decir, bueno, sí, tengo una herramienta fenomenal, distribuye objetos de maravilla, pero te tienes que crear tú los objetos y empezar a distribuirlo y darle tú las lógicas. Pues aquí no. Fijaros que estas dos primeras, la de 2D y son objetos 2D que a lo mejor sirven para recortar fondos y demás, aunque yo creo que esto, en mi entender, y la verdad es que la mayoría de los trabajos en los que yo me he desempeñado no tendría mucho sentido. Luego tiene una librería de 3D que algunas están mejor, otras están peor, honestamente. Pues esto de Flores and Grass está un poquito más antiguo. Este Starter Library sí es cierto que es antiguo, pero es que cumple una función muy muy buena. Es que imaginaros que os hacéis un paseo marítimo que queréis poner unas palmeras. Pues como Forest Pack tiene esas herramientas tan guays de transformación, de rotación aleatoria y escalas aleatorias, con estas tres palmeras te haces un paseo marítimo con la gorra. Evidentemente hay geometrías mejores, pero jope, es que esto no lo dan de forma inicial. O imaginaros que yo tengo un proyecto y se ve de fondo un poquito unos árboles porque hay una parcela enfrente, pero que no quiero que sea una parcela desolada. Oye, pues aquí tienes, mira, dos oaks, dos robles que funcionan de maravilla. O le quieres dar un tono de color, pues estos arbustos funcionan súper bien. O estas plantitas, o sea, que tienes mucho donde seleccionar o que te solucionan un problema bastante amplio. Una librería de piedras que está fenomenal, la verdad es que bastante bien, funciona bastante bien. Y bueno, pues una librería de stamps o tocones de madera que, bueno, pues nuevamente quizá para mi desempeño habitual, ni en interiorismo ni en las imágenes de exterior, porque yo también hago muchas imágenes de exterior, eh, me, me van a ayudar. Pero bueno, aquí están. La verdad es que, bueno, no quiero decir que nunca la haya usado, pero igual las he usado en menos ocasiones de las que toda la variedad que me da. Pero donde está el secreto y donde creo que funciona esto muy bien son los presets. Estos presets funcionan, perdonadme, de locos. Funcionan muy, muy bien. Y aquí, jope, aquí me quito el sombrero. Aquí es donde funciona. Mira, tenemos este nuevo que han añadido que son los Autumn Leaves, que tenemos todas estas opciones. Funcionan muy, muy bien. Ojo, no por poder distribuir una geometría y que esté muy bien hecha, será válido que la distribuyamos. Quiero decir que si mi proyecto penaliza a nivel visual, a nivel transmitir, que esté repleto de hojas, pues no las pondremos. A lo mejor en ciertas partes sí se puede poner el proyecto y en otras no. Hay que saber seleccionar y ver qué transmite cada efecto, ¿vale? Los cut edge, arbustos recortados, es una maravilla, es que funciona muy bien. O sea, estas geometrías así en forma de bola, esos arbustos en forma de bolas están funcionando muy muy bien. Nos permite distribuir unas geometrías, hacer recortes, los típicos setos que separan quizás parcelas y demás, pues que están fenomenal. Gravel, las piedrecitas, pues igual, te haces un camino de piedras. Ya os digo, es que me gustaría llamarlo a golpe de clic, ¿no? Eh, con un clic, pum, distribuyo las piedras en mi zona, pinto el área que quiero poner, delimito el área en el que quiero salir. Es que esto funciona muy bien. Loans. Está muy guay, pero a mí personalmente los Light Loans me tienen enamoradísimo. Creo que sí es cierto que a lo mejor se han quedado un poquito antiguos y quizás haya partes del material que habría que mejorar o adaptarse por lo menos a las nuevas formaciones y incluso los de detail quizás podríamos tener un poquito una translucencia más currada, más trabajada, pero funciona muy bien. O sea, con un clip, pomba. Esta es mi zona de césped, pomba, césped. Ojo, vuelvo a decir lo mismo. Hay que saber qué transmite cada césped y seleccionar qué césped. En esto, la verdad es que durante nuestras formaciones ponemos mucho énfasis, porque no, porque todos tenemos, jope, mira qué campo más bonito, este de detail con sus margaritas, sus dientes de león, sus florecitas moradas. Pero claro, esto, si tú lo pones en una vivienda que, porque tengo una zona de jardín súper amplia, da la sensación que es un jardín mal cuidado, porque no es un césped limpio, porque un césped bien cuidado no tiene estas plantas invasoras. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, ¿eh? Y es que insisto mucho porque como Forest Pack nos abre un mundo de posibilidades que quizás no teníamos y nos dan estos presets, pues ala, me canso muchas veces de ver césped con un montón de florecitas y
de vegetación que no corresponde a ese césped y bueno, pues eso es un problema que hay que atender y hay que pensar muy bien. Leaves, estas leaves funcionan muy bien, creo que están hechas con fotogrametría y estas plantas están muy muy guays. Los meadows, yo la verdad es que, claro, casi siempre me he dedicado a cosas como más cuidadas y decía, joder, ¿quién va a usar estos meadows? Bueno, pues los he usado en un par de proyectos en los que, por ejemplo, las parcelas de al lado no estaban cuidados, igual era en cierto modo un descampado, una zona agreste, y jope, tienen un tono cálido que les hace muy bonitos. Entonces, para mí esta librería ha cobrado un valor muy, muy importante. Mulch, las virutas de árbol, bueno, pues pueden tener mucho sentido. Hay zonas de árboles que se ponen. Las alfombras, que nos vamos a centrar en ellas. Piedras, distribuciones de piedras, bueno, cosas que se pueden hacer muy, muy guays. Los muros verticales que funcionan de locos, es que funcionan muy, muy bien. Y están muy bien planteados porque, bueno, casi todos están divididos entre distribución por Vs, por coordenadas de mapeado, o distribución geométrica. Depende de cómo esté hecho el plano, pues nos adaptaremos de uno y otro. Pero fijaros, que es que este funciona, o sea, para mí esto es fenomenal porque, clac, tenemos por Vs, pero luego además tenemos o una separación por clúster, por grupos, o asociado a un mapa de diversidad. Si os fijáis, luego veremos ese mapa de diversidad, que es casi lo primero que vamos a analizar. Y bueno, pues luego ecosistemas, por así decirlo, o estos presets de distintos stamps, de distintos tokens, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en las alfombras y empezamos a trabajar. Bueno, pues con el argumento de entender cómo hacer alfombras, vamos a aprender cómo distribuye la geometría o vamos a acercarnos a Forestpack, ¿vale? Fijaros que tenemos una librería muy muy amplia. Evidentemente no están todas las formas que nosotros podemos tener. Fijaros que esta es la que yo tenía utilizando, era una alfombra que se utiliza directamente con un clic. Pero nos vamos a centrar un poquito en esta. ¿Por qué esta? Bueno, pues la verdad es que me podría valer todas, pero creo que esta es muy importante. A lo mejor vamos a abrir estas dos. Esta va a ser importante porque vamos a aprender cómo está hecha, ¿vale? Le damos aquí. Claro, es que tenemos aquí alguna opción que podríamos toquetear un poquito. Replace from library para los materiales duplicados. ¿Qué hacer con las escenas? Utilizarlo como una XREF o como un merge. Yo suelo recomendar estas dos opciones. Y el material. Podríamos directamente decirle que lo queremos en V-Ray, en el caso de que lo queramos con V-Ray, o podemos decir en el motor de render que queramos. Lo que va a hacer el Automatic Selector es leer el motor de render que tienes activo y ponerlo. Yo por defecto tengo V-Ray como motor de render por defecto siempre. Pero bueno, pues no siempre está de más. Aquí se supone que hay dos presets. Bueno, creo que esto es algo que honestamente tenderá a desaparecer. Y le damos o doble clic o load selection. Le damos, hacemos clic y ya tengo mi alfombra. Fijaros, como tengo una luz cargada, me voy a poner aquí la cámara, me voy a centrar en la cámara. Vamos a abrir nuestro motor de render y vamos a hacer un render interactivo rápido. Evidentemente tendría que aplicar el material a la caja que me sirve de base, pero ya tengo mi alfombra. Si me centro un poquito en renderizar ciertas áreas, fijaros que la alfombra está distribuyendo un montón de geometría, pelos físicos a lo largo de la escena. Esto es una brutalidad. Ya tengo una alfombra además bastante compleja porque maneja bastantes tipos de geometría que las ubica en distintos sitios. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, pues ya tengo la escena y si os fijáis, Forestpack hace varias cosas. Cuando hemos hecho el clic, nos ha hecho un merge de la geometría, nos genera un layer que se llama Forest Template, que está oculto y además lo pone como no renderizable. Ojo, porque depende un poquito de la geometría que tengamos, de la configuración que tengamos, puede ser que sea renderizable. Me explico. Fijaros que estas son las tres geometrías, voy a quitarle el freeze y me voy a centrar en ellas, ¿vale? P, Z, y aquí lo tenemos. Estas son las tres geometrías que está distribuyendo. Cada una de estas geometrías la asocia a un color y ya veréis cómo ese color se distribuye por la geometría, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre?
Pues que si yo las previsualizo, como mi escena por defecto no coge el rendering control by layer, sino by object, pues se nos va a ver. Yo os recomendaría que lo tuvieseis porque más de una vez, no, en las alfombras quizás aparece un pelo de alfombra por ahí que con un poco de Photoshop se arregla. Pero cuando cargamos árboles, a lo mejor nos carga ese árbol en grande en una capa no renderizable y de repente aparece donde no está. Muchas veces no nos damos cuenta porque hemos hecho un hide en el último momento y nos puede arruinar un render. Entonces yo, de formación profesional, casi es lo primero que hago para asegurarme que esto no me moleste, ¿vale? Fijaros que son tres geometrías bastante distintas. Esto es la típica alfombra que vemos que es como súper mullidita, una alfombra de pelo un poquito corta y una alfombra de pelo más larga, ¿vale? Entonces, si nos salimos de aquí y nos vamos a nuestra alfombra grande, fijaros que tenemos una serie de pirámides. ¿Por qué pirámides? Pues vamos a empezar por ahí, porque creo que es bastante importante. Yo suelo cerrar todo, o cierro todo, botón derecho, close all, me hubiese cerrado todo, ¿vale? Y nos vamos a venir un momento al display. Porque Forest Pack nos va a ayudar a optimizar tanto a nivel de RAM cuando rendericemos, porque la geometría hace una especie de proxy, limita mucho una serie de efectos. Además, bueno, cuando la geometría es un poco compleja, te ayuda bastante. La verdad que distribuir la geometría con Forest Pack te ayuda mucho. Pero sobre todo también te ayuda con la tarjeta gráfica. Yo tengo una alfombra de estas, si quisiese previsualizar la mesh siempre que diera, pues le costaría mucho. Fijaros que cuando pongo aquí en display, viewport, marco mesh, no me lo muestra. ¿Por qué? Porque estoy superando la cantidad de ítems, que ojo, son 50.000 ítems, que está distribuyendo. Por tanto, fijaros lo que pesaría esto. Pues como mesh directamente no me deja ponerlo. Como tenemos esta salvaguarda, podemos ponerle como adaptative y lo que va a hacer es, oye, si no puedes ponerlo como mesh, pásamelo a proxy. Y el proxy que yo tengo puesto es el de pirámide. Personalmente siempre lo pongo en proxy y utilizo el de pirámide. Hay bastantes más, podemos poner planos, que puede estar bien, o sea, plano, pirámide, box puede ser útil. Lo que no veo normal, y esto lo utiliza mucha gente, es utilizar el point cloud. Fijaros cómo reacciona mi tarjeta gráfica. Mi tarjeta gráfica es buena, pero ya es vieja. Es una 2080 Ti y ya es un poco vieja, ¿vale? Pero bueno, es una buena tarjeta gráfica. Fijaros, si ponemos en Point Cloud. Y estoy moviéndome al mismo ritmo. Va, clac, 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 clac. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho más manejar la geometría. Por tanto, me parece un suicidio tener Forest Pack con el Point Cloud activado, ¿vale? Y esto me parece importante, honestamente, porque es otra de las implementaciones que tiene Forest Pack. Me va a ayudar a tener una escena mucho más ligera, porque la geometría que estoy distribuyendo, si la estuviese previsualizando entera, le costaría muchísimo. Ahora, como tengo este Proxy Mode, tengo una aproximación de lo que ocurre en la geometría, pero joder, me muevo súper suelto. Vale. Hecho esto, vamos a ver un poquito los menús. El general, aquí tenemos cierta información más bien técnica, actualizaciones, los lister, los stats de cuántos elementos están distribuyendo, bueno, pues un montón de cosillas que quizás no sea tan importante. Geometría, aquí viene la parte clave. Fijaros que por defecto lo que ha hecho este preset es cargarnos tres geometrías distintas, que son estas tres, a las cuales a cada una le ha asignado un ID, un color ID. Y además esos colores ID, si os fijáis, es rojo puro, verde puro, azul puro. Por tanto, si yo utilizo una imagen como mapa de distribución, lo que va a hacer es asociar en la imagen donde sale. De hecho, voy a hacerme otra caja y con las mismas propiedades. 150, 181, para que lo veamos a la vez. Vuelvo a seleccionar aquí. Y bueno, pues aquí tenemos el objeto. Podríamos volver a cargar otra librería. Este es el nombre del objeto. Este es el objeto en sí.
donde se carga, esto lo hace de forma automática, el material que tienes asociado. Tenemos un global scale aquí para afectar a toda la geometría de forma absoluta, o tenemos un scale aquí que es específico, ¿vale? Bueno, más cositas por aquí. Tenemos las áreas, podemos delimitar el área en el que está. Antes de abrir el área me voy a ir a Surface. Fijaros que voy encendiendo y apagando continuamente por no liarnos, ¿vale? Surface. Surface es muy importante porque es la geometría inicial que hemos seleccionado. Esta geometría es donde se va a distribuir el objeto y por defecto se distribuye a lo largo de todo su elemento. Pero fijaros que si yo voy y varío el tamaño, no se acompaña. Entonces, en Surface, mi recomendación es marcar el auto para que cuando yo seleccione aquí, se adapte, ¿vale? Entonces, como teníamos seleccionado un objeto, que va a ser la superficie por la que se distribuye, las áreas que se van a delimitar para que se distribuya va a ser toda la superficie. Podríamos delimitarlo por varias maneras. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí un círculo, ¿vale? Selecciono el forest, selecciono un círculo y digo, vale, cógeme una spline. Y no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, tenemos esto activo. Y si os fijáis aquí, lo tenemos activo, pero además está funcionando como include. Por tanto, está distribuyendo a lo largo de toda la geometría y del círculo. Podemos mover este círculo, pero como está fuera de la geometría, no lo tenemos. Vale. Volvemos a seleccionar esto. Y si le decimos exclude, fijaros que ahora ya tengo un recorte. Uy, que no he cogido el círculo. Tengo un recorte. O si decidiéramos de alguna manera apagar la superficie y decirle al círculo que sea include, tenemos esto. Uy, perdón. El círculo, claro, es que se queda ilimitado por la superficie en la que está haciendo, pero podemos hacer esto. Y ojo, esto está muy guay porque fijaros que podríamos animar este círculo y podemos hacer así, hacer que vayan apareciendo y desapareciendo ciertas cosas. Bueno, puede ser un efecto chulo. Selecciono Forest Pack y voy a borrar esta opción. Hay más opciones que, bueno, pues tampoco quiero dedicarme mucho tiempo, pero bueno, podemos utilizar otra geometría para relacionarlo con otra geometría. Y esta que a mí sí me gusta mucho, ¿vale? Voy a borrarla. Me gusta mucho porque me permite pintar el área, aquí con un brush, que quiero que salga. Entonces, imaginaros que esto no es una alfombra, que yo lo que tengo cargado son unas plantitas, y digo, pues me vas a poner plantitas por aquí. Y por aquí. Mira, oye, ya tengo mi rinconcito pintado, ¿vale? Vale. Más cositas por aquí importantes. El mapa de distribución. Perdón, voy aquí a área, le digo que on. El mapa de distribución. Tenemos muchas formas de distribuirlo. Habitualmente vamos a utilizar imágenes como mapa de distribución. En este caso está cargado una imagen que se llama full. Tenemos aquí un montón de opciones. Podríamos poner scattered y fijaros que aparecen aquí una serie de puntitos. Y en función de cuánto más pequeñito sea ese scattered, por ejemplo, más pequeño, más juntito va a estar. Cuanto más mayor, más grande es este scattered, más grande va a estar. De aquí que nos puede interesar tener cuidado con, si estamos utilizando una alfombra, pues evidentemente full es nuestra opción. Pero claro, como hemos hecho aquí un tamaño muy pequeñito, tenemos que tener cuidado. Esto estaba a 100 por defecto. Para que el tamaño sea uniforme, ¿vale? Podemos probar con distintos tamaños de scatter y demás. Tenemos aquí un límite porque si nos pasamos de bajar esta densidad, este patrón de densidad, nos podemos pasar. Aquí tenemos cierto límite, ¿vale? Luego, esto es una cosa específica que, por ejemplo, está utilizando la geometría, que es Match Color ID Map. Fijaros que voy a abrir el editor de materiales, me voy a cargar, que ya lo tenía cargado, el ID Map, ¿vale? Voy a borrar ese. Este es el que se está utilizando. Y si os fijáis, es exactamente el mapa que está mapeándose, que está utilizando para distribuir los elementos. Esto lo quería asignar a un material de V-Ray, a un V-Ray material. Pam, en la difusa. Y se lo asigno a este objeto. Entonces tenemos
Fijaros que está siguiendo los mismos patrones. Este mapa no se renderiza, pero me está ayudando a asignar lo que se ve aquí con los IDs de cada geometría. Entonces, cada una de estas geometrías se va a posicionar donde le corresponde. Por eso, si cambio el tamaño de la fuente, del objeto sobre el que se distribuye, pues varía, se estira y se encoge, porque tiene un mapeado 1-1. Más cositas por aquí. Más cositas. Distribución. Pam, pam, pam. Bueno, el item editor me va a permitir seleccionar ciertos elementos, borrarlos, moverlos y demás. Podemos darle aquí al arbolito, me dice que sí, que puedo. Lo tengo aquí, lo muevo, lo borro. Si le doy a Generate, lo deshace porque va a utilizar los patrones anteriormente hechos. Si en algún caso lo necesito, sería como el último momento. ¿Cómo podemos acceder a esto? Pues aparte de dándole al arbolito, podemos accederlo dándole aquí, es el mismo botón. O podríamos desplegar los subobjetos, coger el ítem y es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí, ya os digo que nos va a permitir ubicarnos, posicionarnos y demás. Cámaras. Bueno, nos va a permitir sobre todo relacionar una cámara con nuestro Forest Pack. Tiene mucho sentido en grandes áreas, ¿vale? Podemos limitar que un Forest Pack aparezca solo en el rango de visión de las cámaras. Ojo, tener mucho cuidado. Pensar siempre que las imágenes es lo que veis más los reflejos. Es muy habitual encontrarnos imágenes en el que tenemos un bosque por detrás, intuimos que hay un bosque un bosque por delante de la cámara, intuimos que hay un bosque por detrás, nuestro proyecto tiene mucho vidrio y refleja la nada. Ojo, que esto nos puede arruinar alguna imagen. Shadows, que tiene que ver con más cuestiones de 2D que otra cosa. Surface, las superficies sobre las que se va a distribuir. Si yo ahora hiciese aquí por ejemplo, un cilindro, y me vengo aquí a Forest Pack y añado una nueva superficie, pues aquí está. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué sale así? Por las coordenadas de mapeado, ¿vale? Básicamente es un cilindro que tiene unas coordenadas de mapeado horrorosas para la parte de arriba. Si le ponemos un WMAP, lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver. Voy a borrar la geometría de aquí abajo. Y continuamos. Fijaros que es un golpe de clic. Podemos hacer un montón de cosas. Pero bueno, podemos manipular dependiendo de la geometría y del slope, de la inclinación, de la altitud que aparezca en determinados sitios y demás. Pero bueno, esto tiene más que ver con grandes superficies y algo que lo hace maravilloso, que son las transformaciones. Podemos aplicar para cada ítem que nos esté distribuyendo una transformación aleatoria. Fijaros que aquí tiene activado la transformación de rotación. Entonces, ¿qué tiene? Pues va a rotar en el eje X y en el eje Y entre -5 y +5, con lo cual cada pieza no va a tener siempre la misma rotación. Y además la rotación en Z va a ser totalmente aleatoria, va desde 0 a 359, los 360 grados que puede tener. Entonces siempre va a tener una posición totalmente distinta, ¿vale? En cambio, aquí está utilizando la escala, está escalando en el eje X e Y entre 100 y 120, o sea, puede ser o igual que la geometría original o un 20% o la transición entre la original y a un 20% mayor, un 1%, 2%, 10, 15, 20% de forma aleatoria, pero en el eje Z va a variar poco, le dice que entre 90 y 110 para pues darle más, un rollo más aleatorio. Podemos asignar materiales en función de esos materiales, mapas, perdón, trabajar todo esto, ¿vale? Aquí tenemos el material que está haciendo, pero bueno, podemos rescatarlo directamente con la pipeta de materiales. Tenemos por aquí, tenemos unos mapas, tenemos un montón de cuestiones que se pueden hacer, porque este gradient color nos puede ayudar muchísimo. Os enseño por una vista un poquito. Efectos, que es lo que veremos al final. Si nuestro proxy está animado, ten en cuenta que esto está pensado mucho para árboles y a lo mejor el árbol está animado. Pues bueno, ¿qué hacer con esa animación? Display, que ya lo hemos visto, y el about, licencia. Vale. Pues ya lo tenemos. Si es que ya tenemos hecho todo. Entonces, ¿qué nos quedaría por ver? Pues prácticamente nos quedaría por ver algún otro tipo de alfombra. Porque tenemos esta que ya hemos hecho.
Yo suelo coger aquí el material, Material from Selected. Fijaros que este es el material de la alfombra, el material hecho. ¿Y qué hago? Cojo esto y se lo suelo aplicar. ¿Vale? A ver si me lo aplica. De tal manera, o este mismo, con que le apliquemos este. ¿Vale? Mm, Lo tenemos. Vale, aquí está. Entonces, si me voy a la cámara otra vez, lo tengo. Ya no se me ve ese perfil de abajo. ¿Todas las alfombras generan esos mapas, esos patrones? No. Podemos utilizar otra alfombra, la seleccionamos, me voy a venir aquí a geometría, library, y voy a utilizar esta otra. Y claro, atendiendo a lo que hemos visto, nos iríamos a fijaros que ahora solo distribuye un solo objeto, pero si, no sé si se llega a apreciar, se notan los circulitos. ¿Y cómo hace esos círculos? Entonces, bueno, pues como los ha hecho antes. Se ha ido aquí a distribución y tenemos un... Anda, pues no hace un match por color porque solo tenemos un objeto. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues en este caso, en las transformaciones, el mapa de escala tiene un mapa. Un mapa que lo podemos cargar en nuestro editor de materiales y ver cómo se comporta. Al final es algo parecido. Esto se me ha ido aquí a Parla, porque tenemos este trabajo de circulitos. Y bueno, una serie de mix para generar esa altura, ¿vale? Entonces, otra forma de generarlo. Pero fijaros que este, pues funciona también muy bien. Vamos al frame buffer y le damos aquí a render. Tenemos una alfombra, ¡pam! Hecha con una distribución, pues quizá peculiar. Tendríamos que ver un poco el mapeado, cómo funciona. Pero bueno, podemos remapear eso que ya hemos visto, asignarle un mapeado bien para que no se nos deforme la geometría, porque aquí lo que tenemos, si os fijáis, es unos círculos que están deformados. Vamos a ver otra librería. Entonces, vamos a venirnos aquí a nuestra geometría, library, podemos ver. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que nos dan casi todos los tipos de alfombra o las alfombras más comunes y a partir de ahí podemos trabajarlas. Evidentemente, luego hay, si sales, hay un montón de alfombras que no contemplan aquí porque quizás no requieran de este tipo de distribuciones, ¿vale? Entonces voy a cargar otra vez la que yo tenía, la de la escena, para que veáis cómo funciona. Me gusta porque carga muchos objetos, no utiliza mapa para asociarse con nada. Podemos ver que los tenemos aquí. Y vamos a quitar el freeze, lo seleccionamos y vamos a ver, fijaros que es una geometría bastante más compleja. Yo creo que se ha generado a partir de un Hiram Fur, que lo han trabajado bastante y luego distribuyen estos patches. Claro, al distribuirlos, si distribuyes muchos, unos se juntan con otros así, pues acabamos teniendo una alfombra. Si además a esto le podemos dar una rotación aleatoria, le podemos dar una escala aleatoria en cada uno de los ejes, pues nos da una aleatoriedad que es imposible encontrar como ese mismo patrón, ¿vale? Entonces, algo que puede ser interesante, para las alfombras no tanto, pero bueno, si estáis distribuyendo otra geometría, es marcar esta opción de aquí, que nos lo ha comentado antes, dentro de Distribution, tenemos las colisiones. Podemos limitar la forma en la que se colisiona. Preview. Entonces, como tengo un radio del 100%, estoy consiguiendo que ninguna de mis geometrías se colisionen. Ojo, esto es una previsualización porque son pirámides y no es la geometría, ¿no? Pero yo puedo bajar este radio de colisión y decirle, bueno, voy a permitirle que se colisionen un 50% y así estoy controlando también la cantidad de geometría que sale, ¿vale? Para las alfombras quizás no tenga sentido, pero bueno, que lo sepáis, porque aquí hay bastante salvaguarda, ¿eh? Bueno, pues tengo la geometría, vamos a coger aquí y vamos a darle a render interactivo y nos vamos a ir ya a ver el efecto final. Vamos aquí. Nos podemos valer de lo que... Vamos a ponernos en la cámara, que tiene la exposición para la cámara. Bueno, pues vamos a bajarle aquí un poquito la exposición sobre la marcha.
Que fijaros, es una burrada. Es que el detalle que tiene es increíble. Eh, Ahora se me ha ido a la exposición. ¿Veis? Aquí. Claro, me está distribuyendo esa geometría tan compleja de pelos por mi escena. Y es que, jope, es que funciona muy bien. Por tanto, ¿cómo generamos alfombras? Pues ya tenemos la base a fuerza. Podríamos modelarnos nuestra propia geometría y distribuirlo. Si tuviésemos una alfombra un poquito más compleja, pues hacemos esos pelos, los retorcemos y demás, y los hacemos. Pero fijaros que es que Forest Pack es productividad 100%. Yo me he hecho alfombras en 10 segundos. Pum, pum, otra. Entonces, bueno, pues se puede hacer. Podríamos hablar un poquito de los materiales que se hace, que quizás si os interesa, decírnoslo en los comentarios. Podemos ver cómo añadir un material, cómo hacer que tenga aleatoriedad por material, bueno, pues un montón de cuestiones. Pero aquí tenemos la base de todo. Aquí ya podemos hacer alfombras. Y eso es la magia de Forest Pack, o como a mí me gusta decirle casi a golpe de clic. Vamos a ver cómo hemos hecho el efecto para que la alfombra cambie, la geometría que estamos distribuyendo, cambie su posición en función de que yo aplaste con una silla.